El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ya se encuentra con nosotros, enlazado por teléfono. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con ustedes y muy buenos días con todos los oyentes de TV Perú. Ministro, ya iniciaron las clases en algunos colegios privados, en medio también de esta situación en la cual se han retirado o ajustado algunas medidas por las nuevas cifras que se van registrando en torno al COVID-19. ¿Cuál es el plan del Ministerio de Educación respecto a las clases? Porque hay mucha expectativa de parte de los padres de familia. ¿Hay la posibilidad o no de clases presenciales en los próximos días o semanas posiblemente? ¿Cuál es el plan del Ministerio de Educación al respecto? Sí, permítame antes, por favor, saludar a todas las maestras y los maestros del Perú que ayer han iniciado el año escolar. Como sabemos ellos, los maestros, las maestras están siempre antes que el inicio del año escolar con los estudiantes, a nivel de colegios y instituciones públicas. Todos ellos han empezado un trabajo que me parece fundamental saludarlos porque una vez más van a tener el desafío de sacar adelante un año educativo complejo como el que tenemos ahora, pero estoy seguro que como lo hicieron el año pasado pondrán todo su compromiso y su esfuerzo en poder hacerlo, y en ellos el Ministerio de Educación, por supuesto, los acompañará. Solo para decirles finalmente a todas las maestras y maestros que así como nos enseñó el maestro Encinas, nuestra misión cuando se vuelve rutina pierde el dinamismo, y creo que esto es un momento para darnos cuenta que tenemos que estar creativos, con optimismo, venciendo el agobio, la desesperanza, venciendo el miedo para sacar adelante el año escolar. Así es. Con respecto a su pregunta, efectivamente, como lo anunciamos, el 15 de marzo se inician en el sistema público las clases, el año escolar. Algunas escuelas privadas han empezado el día de ayer. Todo esto es de manera virtual hasta el 15 de abril para todos los niveles. En las próximas semanas estaremos haciendo la nueva evaluación para determinar en qué distritos habrá la posibilidad de tener algún nivel de presencialidad en las clases. De momento, la mayoría de todos los distritos que estarían habilitados con escuelas en este nivel de apertura están ubicados en las zonas rurales del país. Las zonas urbanas, debido a que todavía estamos en situación de pandemia, probablemente van a ver retrasados el inicio presencial de clases. Así es. Ministro, sí, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle porque entonces no sería viable el retorno pues a clases presenciales en las zonas, provincias de nivel extremo. ¿Y cómo va el tema de la vacunación de los maestros? Porque muchos padres también están preocupados al respecto. De repente no enviarían a sus hijos hasta que no se vacunen a los profesores. Más que en provincias extremas, en zonas urbanas. Nosotros tenemos un simulador a nivel distrital que nos permite darnos cuenta cómo está comportándose la epidemia y también cuáles son las condiciones educativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta semana, el día de ayer, solamente el 19% de las escuelas rurales podrían abrir en el país, ¿no? Y las escuelas urbanas aún no, porque los indicadores así lo muestran. Y lo segundo es que efectivamente, como ya anuncié también, iniciamos hace poco más de un mes y medio, las gestiones con el Ministerio de Salud para presentarle toda la información para que los docentes sean considerados en la lista de prelación de vacunación. Hemos tenido muy buena receptividad del ministro Ugarte. Estamos, como siempre y como todos, esperando el cronograma final de llegada de las vacunas para poder organizar bien esta prioridad que podrían tener no solo los docentes, sino los directores, los auxiliares de educación y el personal administrativo, que suman un poco más de 600.000 personas a nivel nacional, tanto para públicos como para privados. Ministro, justamente sobre ese punto tan importante, la vacunación de los profesores, ¿será un requisito esto para que puedan volver progresivamente los alumnos a las clases presenciales o no necesariamente? No es necesariamente, no ha sucedido en ningún país de la región tampoco, ni en ningún país en el mundo. Lo que se tiene son un conjunto de protocolos internacionales, en los que el Perú, por supuesto, está también alineado, que tienen que ver con bioseguridad y con el control de aforos en las escuelas, y es por eso que el regreso es un regreso que va de manera
gradual y paulatina, y es por eso también, Paola, usted me preguntaba hace un momento, el regreso a clases es además voluntario. Nosotros entendemos el miedo que tienen algunas familias de enviar a sus hijos a las escuelas. Esta situación de pandemia nos ha colocado a todos en una situación de mucha tensión, pero por eso es que la Aprendo en Casa, que está renovado, y todas las estrategias de trabajo virtual fortalecidas van a permitir que si las familias deciden no enviar a sus hijos por cualquier razón a las clases, que tengan la opción de mantenerse de forma virtual. No, claro, y además, sobre todo, en los cuales es la posibilidad que lo envíes o que la misma educación tú la puedas recibir en casa. Pero ¿cómo ayudar a aquellos alumnos que no tienen acceso pues a la tecnología, ¿no? ¿Cómo ayudarlos que han pasado pues un año difícil, a diferencia del colegio privado que tenía una vía, no sé, pues, usando internet? En los colegios públicos lo hacían vía WhatsApp, ¿no? O sea, en los colegios privados también. Uno tiene a veces la idea de que los colegios privados son todos homogéneos, y no lo son así. Solamente el 2% de colegios privados son colegios, digamos, con una infraestructura y una calidad completa. La gran mayoría también ha tenido problemas. Es por eso que muchos de ellos también usaban Aprendo en Casa, porque eso es parte de la estrategia que tiene el Estado, ofrecerle a todos, sin importar si son públicos o privados, esa posibilidad. Con el tema de la conectividad, como hemos dicho, después del retraso inicial del año pasado, las tablets están en este momento siendo repartidas, y al 31 de marzo llegaremos a los distritos más pobres del país que fueron focalizados el año pasado con sus tablets. Lo mismo que los planes de datos para los docentes, que se activarán además de los docentes que trabajan en los distritos más pobres, a los que se llaman del quintil 3, es decir, ese grupo medio en donde hay la mayor cantidad de docentes, para que también puedan tener sus planes de datos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha iniciado además un programa muy interesante de Internet inalámbrica comunitaria en las plazas públicas de zonas rurales. Vamos a ver cómo ampliamos alguna posibilidad de trabajo en las zonas periféricas urbanas, donde también hay problemas. Y, por ejemplo, 1000 escuelas más estarán conectadas en el programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la Amazonía rural, ¿no? Con todo esto tenemos más de 20.000 escuelas ya conectadas a Internet. Las tablets vienen con conexión, y entonces ese problema estructural de la conectividad estamos tratando de atenderlo con toda la celeridad posible y con nuestro mayor esfuerzo porque sea lo más amplio, el más amplio espectro de conectividad, ¿no? Ministro, sin duda también la economía se ha visto afectada, la economía de muchas familias, ¿no? De muchos padres de familia que ya no pueden pagar los colegios privados. Muchos de ellos han optado por los colegios públicos. ¿Tendrá usted la cifra aproximada de cuántos alumnos han pasado del sector privado, de los colegios privados a los colegios públicos? Y en todo caso, si es que aún hay tiempo de poder hacer este traslado. Sin duda, todavía no tenemos la cifra porque el 15 de abril se cierra la matrícula extemporánea, que es donde se acaba toda la matrícula, y ahí vamos a tener el número más exacto. No obstante, nuestra hipótesis de trabajo es que los 110.000, poco más de 110.000 estudiantes que se trasladaron el año pasado, es muy probable que se mantengan durante este año, ¿no? Entonces, lo mínimo que podríamos tener serían estos 110.000, poco más de 110.000 estudiantes, y el 15 de abril, que se cierra la matrícula extraordinaria, tendremos información mucho más precisa. Así es. Yo quisiera también preguntarle sobre cómo va lo del licenciamiento pues a los institutos por parte de SUNEDU. Ya, eso está en pleno proceso. A diferencia de lo que probablemente la ciudadanía piensa, hay que trabajar un tema legal con el Congreso de la República, porque hay que modificar algunos ajustes de ley. Estamos preparando el proyecto, lo tenemos listo en términos técnicos para iniciar las conversaciones con la Comisión de Educación del Congreso, con quienes hemos venido trabajando desde el principio en tratar de sacar por delante una agenda de manera conjunta
el congresista Dioses, presidente de la Comisión de Educación, así como los demás miembros de la Comisión de Educación, están muy comprometidos con esta agenda. Ya tenemos en plena discusión la ley orgánica, la ley de organización y funciones del Ministerio, que crea el Viceministerio de Educación Superior. Ya hay un dictamen que se discutirá durante esta semana, y junto con eso la ley de acreditación, y ojalá en tiempos apretados como los que vivimos, también el licenciamiento de institutos por parte de SUNEDU. Ministro, finalmente de mi parte, y si me permite, otro tema muy importante es la participación o lo que proponen algunos sectores, algunos congresistas, algunos candidatos respecto a la participación del sector privado en la adquisición de vacunas. Y el presidente de la República incluso se refirió a este tema en particular. Del Ministerio de Educación, su postura al respecto sobre este tema, en el cual al parecer hace falta esclarecer quizás algunos términos en torno a la adquisición de las vacunas. El Ministerio de Educación lo que tiene es la posición del presidente Sagasti, que como bien dijo, estamos en un gobierno que está tratando de garantizar, va a garantizar vacunas gratuitas para todos los peruanos, en un orden de prelación que incluya a las personas más vulnerables al principio. Estamos ante un bien escaso, y ese bien escaso necesita ser administrado y distribuido por el Estado peruano para tratar de no contribuir a los asuntos de la inequidad que podría generarse cualquier otro sistema. Bien, muchísimas gracias pues al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por atendernos en TV Perú Noticias, edición matinal.